Lo que le prometíamos el diputado nacional Laspina, bueno, ¿cómo le va? Buen mediodía. Venimos con algunas informaciones que es de lo que le voy a preguntar algunas de las cosas. ¿Cómo le va? Bueno, gracias por la invitación, un placer estar acá. Bueno, arrancamos con esto, algunos indicadores, son datos oficiales además, ¿no? Que ha difundido el INDEC con respecto a la pobreza, 12,5 millones de pobres, el 30,3% de la población en nuestro país. Sí. Y el déficit fiscal con una suba de un 56,4%, digo, son indicadores que preocupan, ¿no? Sobre una situación económica que está apretando el bolsillo en general de la clase media y sobre todo en los sectores más bajos, que es donde más se siente, porque es donde hay que ir a comprar al supermercado productos básicos. Sí, el dato es un dato estremecedor, es algunos puntos inferior al dato anterior de pobreza, ese 32 y pico que fue la primera medición seria que se hizo en mucho tiempo que hizo el INDEC. Ahora ha bajado un poco, pero la verdad que las cifras son comparables. Estamos en una tendencia favorable. Nosotros creemos que esto, el presidente Macri lo ha dicho, quiere que su gobierno sea medido por el éxito que tenga en reducir ese índice de pobreza. En eso estamos trabajando. Hemos reforzado los presupuestos en materia de gasto social. Tenemos hoy la participación del presupuesto social más alto de los últimos años. Estamos trabajando en urbanización de villas, en cloacas, en los lugares, en los barrios más vulnerables de la Argentina, y creemos que estamos en la dirección correcta. Sabemos que es un año duro. Vos sabés que en Argentina, lamentablemente, los años impares de elecciones son años en los cuales la economía crece, y los años pares son años donde hay que pagar la fiesta electoral, y generalmente tenemos un gran problema. A nosotros nos tocó pagar la fiesta del kirchnerismo en los últimos años, el año pasado, digo a nosotros, a todos los argentinos, no al gobierno, con un gran sacrificio, pero creo que estamos en la dirección correcta. Ya el mismo INDEC, que marcó una caída el año pasado, hoy muestra que en los últimos 2 trimestres hay una leve recuperación de la economía en el interior del país. ¿Se recupera en la velocidad que se pretendía, o los procesos han sido más lentos y hubo algún error de cálculo o de aplicación de algunas políticas que hacen que esta recuperación de la que ustedes hablan, que igual, digo, de un 30,3% de la población de pobres, eso es un dato muy contundente, ¿no? Por supuesto, no, nosotros no negamos la realidad, que es durísima. Lo único que decimos es que primero no negamos la realidad. Tenemos los números sobre la mesa y planteamos la verdad, y queremos que nos midan nuestro gobierno en función de ese indicador fundamentalmente. Lo que sí decimos es que estamos atravesando ahora, estamos saliendo de una situación muy dura que se vivió el año pasado, todavía sigue siendo dura para muchos argentinos, pero hay datos positivos. Por ejemplo, se crearon desde julio del año pasado a enero de este año 75.000 empleos registrados formales. La tasa de desempleo ha descendido, no porque sea un boom de creación de empleo, pero por lo menos que está estabilizado el mercado laboral. Hay menos gente que busca empleo porque no lo encuentra. Hay menos gente que busca empleo, pero no se está destruyendo empleo, y se está empezando a crear empleo en el sector formal y también en el informal, de manera, como decía, suave pero sostenida. Nosotros apostamos que este crecimiento no haga lo que pasaba siempre en Argentina, no repita lo que pasaba siempre en Argentina, esta idea de que ganamos una elección y después se derrumba todo. Recuerdo el cepo cambiario del 2011, después de la elección, la elección del 2011, a las pocas semanas ese cepo cambiario. Después de la elección del 2013, la máxima evaluación de Kicillof en enero del 2014, 40 puntos de inflación, y a nosotros en el 2016 pagar el desastre que nos dejó el kirchnerismo en los últimos años. Bueno, nosotros aspiramos a que este proceso sea más lento pero sostenido. Por eso decimos racionalidad en las negociaciones paritarias, a los docentes, en la negociación salarial. ¿Por qué? Porque lo que queremos es no que haya un fogonazo salarial o un salto salarial que a los pocos meses después de las elecciones se lo coma la inflación. Eso ya lo vimos los argentinos, nos llevó a esta situación de 30% de pobres. Queremos otro camino, que es el camino del trabajo, de la gradualidad, de la construcción, cada día levantándose los argentinos un poco mejor que el día anterior. Me parece que estamos bien encaminados, la gente lo empieza a percibir, lo va a sentir en el bolsillo a partir de las negociaciones paritarias. Hoy, cuando uno mira los salarios privados formales, ya le empiezan a ganar la inflación en el último año, y esto se va a ver más fuerte después de las negociaciones paritarias. Y esto me parece lo que le estamos pidiendo a los argentinos, que sigamos en este rumbo, que es el rumbo correcto. ¿Usted cree que un salario de 14.000 pesos es un buen salario que le gana la inflación? No, le gana la inflación en términos de variación, digamos, no en todos los casos. Y la verdad es que nosotros hemos recibido, este país con este nivel de pobreza, salarios docentes paupérrimos, lo decía la gobernadora María Eugenia Vidal. Los docentes merecen ganar mucho más. El problema es que la provincia de Buenos Aires en particular está
fundida y es muy difícil hacer esa recomposición. El año pasado nosotros elevamos 75% el salario mínimo docente. Triplicamos las transferencias de fondos del gobierno nacional a las provincias para hacer frente a estos pagos. Bueno, ahora le pedimos que las provincias hagan un esfuerzo para poder seguir mejorando el salario de los docentes, pero ese esfuerzo tiene que ser un esfuerzo racional, que no genere una situación... ¿Lo de Santa Fe es irracional ofrecer un 25% cuando Nación sigue firme en un 20%, por lo menos provincia de Buenos Aires? Recién escuchaba que la oferta es un poco inferior. Santa Fe tiene una situación 25% ofreció Santa Fe. Sí, pero recién escuchaba a la dirigente gremial decir que era 22,5, que había... Pero no importa, más allá de la discusión. Santa Fe está en una situación particular. Primero porque la Nación le está transfiriendo el 15% de coparticipación que antes le retenía a partir del fallo de la Corte Suprema de Justicia. Segundo, porque ha tenido acceso al crédito, que también fue una autorización del Gobierno Nacional por unos 500 millones de dólares. Eso le permite estar en una situación más holgada. Hay que puntualizar algunas cosas. Hay cuestiones de crédito que se habían pedido en años anteriores, cuando Macri no era presidente, que no se les había dado el visto bueno, ¿no? Efectivamente. Ahora, más allá de algunos errores o críticas de gestiones de gobiernos nacionales anteriores, que evidentemente el tema del acceso a crédito estaba trabado para Santa Fe, ¿no? El ex gobernador jamás se pudo reunir con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Hay cuestiones puntuales de críticas. Ahora hay algunas cosas ahora que aparecen con indicadores que preocupan, ¿no? Sí, a ver, insisto, nosotros no negamos la realidad, no negamos que el 2016 ha sido un año duro y también decimos que ha empezado a crecer la economía y que estamos saliendo de la peor parte de esa crisis. Y también decimos que el presidente Macri ha tenido el mérito, poco reconocido por la dirigencia, por el periodismo, de evitar una mega crisis como la que siempre ocurre en la Argentina cada vez que hay un cambio de régimen económico y político. Viene un gobierno nuevo, dinamita todo, 50% de los argentinos por debajo de la línea de pobreza y empezamos de cero con la refundación de la patria. Nosotros evitamos ese camino. Los últimos traspasos de gobierno han sido ordenados. Más allá de que después hay que prolijar o arreglar algunas cuestiones que cada administración considere. Digo, está la salida de el final de la transición de Alfonsina Menem con una hiperinflación, pobreza en 50%. Está la caída del cambio de régimen económico y político donde la Rúa Duhalde, 50% de pobreza. Dramáticos todos los traspasos. Dramáticos. Entonces, y ahora lo que evitamos es justamente repetir eso, que el cambio de régimen económico, un régimen que estaba agotado al punto de ir a una crisis, y con un nuevo gobierno que le podía echar la culpa de toda la anterior y explicar que esta mega crisis era producto de eso, hubo un gobierno con la responsabilidad de tomar un camino gradual, de pilotear la nave para que no se repita esa mega crisis. Eso es un mérito no reconocido todavía, que creo que la historia se lo va a reconocer al presidente Macri, pero ahora estamos empezando a salir, estamos empezando a crecer y apostamos a que la madurez de la sociedad argentina valore ese trabajo que todos los días. Yo veo, ayer estaba en el Ministerio de Energía revisando los planes, ya se licitó el gasoducto regional centro que va a dar, lo que se llama el gasoducto lechero, que va a dar gas a Esperanza, Sunchales, Rafaela. Hace 20 años que no se hacía esa obra. Ya empezó y tiene fecha de finalización agosto del año que viene, no agosto del 2023. Las cosas se van a empezar a hacer, la gente lo va a empezar a notar, la circunvalación, que nunca se termina de terminar, se está terminando. Hay cosas puntuales que de a poco se van a empezar a hacer de un gobierno que hace las cosas, que habla con la verdad, y yo creo que la sociedad argentina lo va a valorar. Se vienen las elecciones, es un año de elecciones. ¿Cómo ve que se puede llegar a apoyar la gestión de parte de la ciudadanía en los votos? Y si hay una oposición real hoy a Cambiemos. Porque una cuestión es ganar por méritos propios y otras a veces uno termina ganando una elección más que por mérito propio, porque del otro lado no hay mucho. Sí, es cierto. También es cierto que la principal oposición que hoy tenemos es de sectores que quieren preservar los privilegios que han tenido, sectores que no quieren el cambio, sectores que se resisten a este proceso y que hoy quieren poner palos en la rueda. Yo creo que como ven, a nivel nacional hay sectores gremiales, incluso movimientos sociales que este gobierno ha tenido la voluntad de diálogo, ha reforzado los programas sociales, no a diferencia de lo que se decía que íbamos a cortar todos los planes de empleo, de ayuda social, los hemos reforzado y sin embargo ellos nos ven como enemigos políticos, pues tienen un proyecto político alternativo, ni hablar del kirchnerismo, y son los que empiezan a poner palo en la rueda, digamos. ¿Por qué? Porque ven que si este proceso de recuperación se consolida, se va a consolidar el cambio, es un cambio que beneficia a la mayoría de los argentinos, pero no a los que se enriquecieron, a los gremialistas que se enriquecieron cuando la calidad educativa iba a pique,
los que permitieron tener los salarios paupérrimos que tenemos docentes. Sí, pero ahora, a los gremios también se les devolvió dinero de las obras sociales. Y a muchos gremios que han robado históricamente a sus afiliados. Es cierto, las dos cosas es cierto, pero no es poca plata la que era se justo. Nosotros le devolvimos a los jubilados la plata que le debíamos, a las provincias la plata del fallo de la Corte Suprema, a las obras sociales los fondos estos de compensación que el gobierno los tenía usaba para extorsionar al sindicalismo. No solo devolvimos, sino que ahora aceptamos de buena gana que nos hacen un paro político cuando se está creando empleo formal. Lo aceptamos, son las reglas de juego. Lo que nosotros le decimos a la sociedad es: no nos dejemos confundir. Hay sectores que quieren poner palos en la rueda para que este proceso de cambio que empezó y que va a empezar a dar resultados, fracase. Y en un año electoral, ese es el juego que están haciendo algunos sectores. Nosotros seguimos firmes al lado de la gente diciéndole: este es el camino del trabajo, el camino de crear inversiones, de crear empleo, de trabajar para mejorar la educación y de cortar con las mafias, con los privilegios. Este es el camino que los argentinos eligieron y nosotros como dirigentes tenemos que honrar el voto popular. No vamos a flaquear porque nos hagan un paro general o porque nos quieran cortar la 9 de julio. No vamos a flaquear, vamos a ir por el camino correcto. Santa Fe, elecciones. ¿Del CEL qué va a hacer, por ejemplo? Bueno, Miguel acaba de anunciar que se retira al menos por el momento de la política, que vuelve a su vieja pasión, que es de Midachi. La verdad que yo creo que Miguel nunca va a dejar la política porque lo lleva en su corazón. Como él entiende la política, es hacer cosas por la gente. Cuando hablamos y preparamos planes de gobierno desde el 2011 hasta el año pasado, él lo único que preguntaba es cómo hacemos más cloaca, cómo hacemos más obras, cómo sacamos a la gente de la pobreza. Yo creo que eso no lo va a dejar. Ha tenido la generosidad de decir que desde su corazón al menos, no sé si desde como dirigente político, me apoya para que yo tome un poco la posta, así que tamaña responsabilidad, no creo estar a la altura de las circunstancias, pero valoro mucho ese gesto de Miguel del CEL. Así que yo creo que tiene todavía mucho para dar en política, si no es él en primera fila, al menos apoyando candidatos que empujen esta idea de cambio, esta nueva forma de hacer política que él de alguna forma representa muy bien. Acá en Santa Fe hay una situación con el radicalismo y con el radicalismo después a nivel nacional compleja, ¿no? Sí. El radicalismo, un sector con el socialismo y otro sector con el gobierno nacional, con Cambiemos. Sí. ¿Cómo se va a jugar? Sí. Es un rompecabezas difícil de entender, ¿no? La verdad es que nosotros creemos, se ha expresado la Convención Radical de seguir dentro del Frente Progresista Cívico y Social. Nosotros creemos que los santafesinos merecen tener una opción de cambio, que esa opción de cambio es recrear el Frente Cambiemos a nivel provincial, que es la unión de la Unión Cívica Radical, el PRO y el Espacio Carrió y el Partido Fe también del Momo Venegas. No hay lugar para el socialismo. El socialismo tampoco dijo, nosotros con Cambiemos no. Pero lo que pasa es que el socialismo representa el fracaso de los últimos años de la política santafesina, digamos, el problema de la inseguridad, el problema de la falta de obras. Tenemos que expresar un cambio, precisamente es un cambio real, digamos, no de lo que fracasó. Venimos de muchos años de gobierno justicialista, arrancando en los 80, fracasaron. Hubo algunas buenas gestiones, alguna del Lole, la segunda de Wade, pero también es cierto que después vamos a terminar con 12 años de gobierno socialista que ha dejado mucho que desear. Tenemos la obligación, me parece a mí, de recrear un espacio político que dé una opción de cambio a los santafesinos. ¿Con Corral? Corral tiene que ser parte de eso, pero claro, dentro de Cambiemos, no dentro del Frente Cívico. Es difícil ofrecer una propuesta de cambio dentro de lo que hoy está gobernando Santa Fe y que todos sabemos, por lo menos a mi juicio, ha fracasado. Este es el gran desafío que todavía tiene José Corral, de poder enderezar esa situación. Yo aspiro, y esto lo he conversado con algunos digamos, miembros del gobierno nacional, de que al menos en las ciudades más importantes de la provincia, en Rosario, en Santa Fe, en Rafaela, podamos recrear Cambiemos, digamos, porque la propia Convención Radical le permite hacer excepciones a la integración de ese Frente Cívico. Bueno, ojalá podamos hacerlo para que, insisto, empiece a surgir esta nueva opción de cambio en Santa Fe, que no es más socialismo, que no es el peronismo que ya gobernó durante muchos años la provincia, sino es algo nuevo, que es este Frente Cambiemos, que integra el PRO, la Unión Cívica Radical, ojalá sea toda, y el Espacio Carrió, que es otra dirigente de muchísimo peso y que está haciendo un trabajo territorial muy importante en la provincia. Hay otro radical que estuvo reunido con el presidente de la Nación, es Jorge Boazo, que además también formó parte de Cambiemos. Sí. Jorge es un amigo y es un gran dirigente. Y las aspiraciones personales son legítimas, yo creo que nos tenemos que sentar a conversar y también el presidente tiene que dar su opinión respecto a cuál es
la lista más competitiva que tenemos para ofrecerle a los santafesinos, que sea la mejor representación del cambio, de renovación de dirigentes. Creo que el presidente de la Nación tiene mucho para decir en eso. Y seguramente en esa discusión, en esa conversación, tiene que estar Jorge. Si no nos ponemos de acuerdo, habrá una interna, es sano, está previsto en la ley electoral, se hará una interna y ojalá, insisto, esa lista sea otra vez la más competitiva y la que mejor represente ese cambio que necesita la política en Santa Fe. ¿Qué expectativas tienen con la elección en Santa Fe? ¿Qué sería una buena performance para ustedes? Es difícil de ponerle un número, digamos, a un éxito electoral. Yo creo que necesitamos que el presidente tenga el apoyo para seguir con este camino que ha empezado, que es un camino duro, pero que nos lleva en el buen sentido. Necesitamos, hoy tenemos 1/3 de los diputados, 1/5 de los senadores. Tenemos una enorme debilidad parlamentaria que así todo nos ha permitido a mí como presidente de la Comisión del Presupuesto sacar una enorme cantidad de leyes que han sido transformadoras en la Argentina, desde la salida del default, la reparación histórica a los jubilados, la ley PYME, la devolución del IVA en la canasta básica para los jubilados y los beneficiarios de planes sociales y tantas otras leyes que hemos sacado el año pasado con un enorme esfuerzo, hasta diría físico personal, que me ha hecho perder algunos kilos, por eso me ven un poquito demacrado. Pero que sí, hasta hoy, ese consenso lo hemos logrado con un gran esfuerzo. Necesitamos que el presidente y el gobierno tengan más fuerza en el Parlamento. No va a cambiar nunca, no vuelve la escribanía que operó durante los últimos 12 años, ni aunque hagamos la mejor elección